Capítulo 8. Ascenso. La oscuridad se había convertido últimamente en una visión bastante familiar, se había sentido rodeado de esta por más tiempo de lo que a él le gustaría admitir, todo era tan sombrío y lúgubre, su cuerpo no existía en ese lugar, o al menos así era la última vez que estuvo rodeada de este jardín de sombras, pero por alguna razón, algo había cambiado esta vez, podía sentirla, una extremidad, antes no había nada ahí, pero ahora sí que lo había, un brazo, solo uno. De ellos, era como si una pequeña parte de él había regresado, ¿porque era esto así? Este sentimiento le había revelado algo de lo que antes no era consciente, él no estaba completo, le faltaban piezas y parecía haber encontrado una de ellas. Mientras su conciencia se perdía en divagaciones sobre su nueva revelación, una presencia dio a conocerse en ese frío lugar, él ya la había visto antes, pero nunca antes su figura era tan clara para él, por alguna razón, todo su ser se llenó de un sentimiento de añoranza abrumador. ¿Qué son estas emociones? Él no lo sabía, pero por alguna razón, eso no le importaba, lo único que le importaba era la persona, la mujer ante él. Antes no se había parado a apreciar su figura, pero ¿quién podría culparlo? Su vida estaba en peligro después de todo, pero ahora, si situación era diferente, sus inexistentes ojos apreciaron lo que describiría como una belleza, la más grande del mundo, su pelo plateado se derramaba como una cascada por su espalda, sus ojos amatistas brillaban. Con un tono casi sobrenatural, sus orejas puntiagudas y su rostro delicado solo la hacían ver más hermosa si eso fuera humanamente posible. Oh, claro, ella no es humana después de todo. Para el chico esa mujer era perfección y era la fuente de estos sentimientos tan abrumadores que lo invadían. En los ojos de la mujer, un sentimiento similar al del chico podía notarse, iguales o más fuertes que los de Subaru, un amor asfixiante y envidioso, todo ese amor dirigido solo a él. Luego de unos segundos que parecieron milenios, la misteriosa mujer, vestida en una túnica negra adornada con flores naranjas, dio unos pasos, dirigiéndose en dirección a la conciencia de chico. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. En esos momentos las emociones eran tan fuertes que Subaru no podía soportarlo, quería dirigirse a ella, corresponsal amor tan embriagador que ella le estaba ofreciendo, quería unirse y hacerse uno con las sombras que le pertenecían a ella. Antes no podía hacer nada, no tenía un cuerpo, pero ahora, podría hacer algo más, lentamente levantando la única extremidad que poseía, su mano derecha, y la posición sobre la mejilla de la mujer, algo similar a lo que ella hacía cuando revelaba el secreto de su habilidad. Con extrema delicadeza acarició la mejilla de la mujer misteriosa, se sintió tan natural que ni él mismo lo entendía. En represalia la mujer peliplata posó su mano sobre la del chico, con un amor igual de intenso y susurró unas palabras. Te amo, Satella. Yo, antes de que Subaru terminara de hablar, fue interrumpido por una sensación de arrepentimiento, como si su conciencia estuviera regresando a la realidad, pero el no acabar quería su encuentro con la mujer, no aún, mientras la desesperación inundaba a su ser incompleto, la mujer, cuyos ojos derramaban lágrimas, en su rostro se podía observar tristeza y anhelo, como si estuviera esperando que algo sucediera. Antes de que el mundo se volviera completamente blanco, la mujer había hablado una última vez. Los factores de bruja, debes conseguirlos todos y entonces por favor mátame en ese instante. Y sin que la conciencia del chico siquiera pudiera reaccionar, las sombras retrocedieron y mundo en el que se encontró desapareció en un resplandor cegador. En una habitación llena de camillas y utensilios para el uso médico, se encontraban dos personas, una de ellas yacía dormida en una camilla de la enfermería, mientras la otra persona solo se encontraba sentada a su lado, velando por el sueño de su compañero. No pasó mucho tiempo para que la persona dormida empezara a dar signos de despertar, algo que llamó la atención de su compañera sentada a su lado. La mujer pelirroja relajó la expresión tensa que tenía en su rostro, visiblemente más alegre al notar que su amigo regresaría de la inconsciencia. El rostro del chico pelinegro se arrugó en una expresión de disgusto, mientras su cuerpo empezaba a moverse, señal clara de que despertaría en breve. Aún así, su compañera notó que algo no andaba del todo bien con su amigo, parecía estar teniendo una pesadilla. Si la forma en la que se retorcía en la cama era una señal, en ese momento la preocupada sirvienta decidió actuar y despertar a su compañero de su horrible sueño, pero antes de que ella hiciera su movimiento, el chico empezó a hablar dormido, solo palabras incoherentes salían de su boca, pero había una que resaltaba por encima de los demás.
Te salvaré. Rista, saliendo de su leve aturdimiento por lo que estaba sucediendo, se dispuso a despertar a su amigo, pero este se le adelantó a la sirvienta. Rápidamente y sin ningún aviso, Subaru abrió los ojos repentinamente, y se sentó rápidamente en la camilla, mientras jadeaba pesadamente, y sudor frío escurría por su frente. Sus ojos todavía muy abiertos inspeccionaron la habitación en la que se encontraba. Esta ya era muy familiar para él. ¿Cómo podría olvidar ese lugar? Tantas cosas habían pasado en un período tan corto de tiempo, y ese lugar fue sede de varios de ellos. Luego de que su respiración se calmó, Subaru notó que había alguien más con él ahí y volteó a ver a un lado, ahí con una expresión entre sorprendida y preocupada. Se encontró su querida amiga pelirroja. El pelinegro de ojos aterradores no lo pensó ni un segundo y con un rápido movimiento, se levantó de la camilla y abrazó fuertemente a la choqueada sirvienta. Esta, todavía sin poder procesar lo que había pasado, solo devolvió como pudo el abrazo de su amigo. Repentinamente sintió como parte de su vestido, más específicamente en la zona de su hombro izquierdo, empezaba a humedecerse. No tendría que ser un genio para darse cuenta de que era lo que estaba pasando. Subaru estaba sollozando sobre su hombro, apenas conteniendo su voz. El pelinegro habló con una euforía desbordante. LOHIC Rista-tan, cumplí nuestra promesa, sobreviví, estoy vivo, jajaja. El chico soltaba todas las emociones que había estado conteniendo en los horribles bucles que había experimentado. La sirvienta pelirroja solo esbozó una pequeña sonrisa, casi como si de una madre amorosa se tratara. Empezó a acariciar levemente la espalda de su amigo, dándole una sensación tranquilizadora a Subaru. Sí, lo hiciste, Subaru, cumple nuestra promesa, me alegra mucho que estés bien. La pelirroja susurraba esas palabras tranquilizadoras al oído del pelinegro. Luego de unos minutos más donde Subaru derramó todos sus sentimientos, este se separó con un enorme sonrojo de vergüenza plasmado en su rostro, intentando desviar su mirada del rostro sonriente de Rista, algo que se le estaba haciendo muy difícil a la ahora ex sirviente. Por Oz Laguna, Subaru, tu rostro está más rojo que una hapa, ¿te sientes bien? ¿Deberías usar magia curativa? No. No. Estoy bien, Rista-tan. Es solo la reacción normal de un chico, ¿sabes? No quería mostrar un lado tan patético de mí a nadie y mucho menos a ti. El chico se veía cohibido, todavía con un gran sonrojo en su rostro. Agachó la cabeza, intentando escapar de la mirada de su amiga, esta misma en represalia solo negada con la cabeza, suspirando exasperada por la actitud de su amigo de ojos aterradores. ¿De verdad no tienes remedio, Subaru? No deberías avergonzarte por algo así. Tu vida estaba en peligro y aún así no retrocediste. Enfrentaste el problema de frente y lo superaste. Si me permites decirlo, eso no me pareció para nada patético. Rista dijo esto con una gran sonrisa en su rostro. El pelinegro solo podía observarla impactado. Las palabras de la sirvienta lo llenaron de un nuevo sentimiento. ¿Es esto orgullo? Subaru no lo sabía, pero le gustaba un poco ese sentimiento. Rista-tan, de verdad no sé qué he hecho para merecer esas palabras, pero de todos modos, muchas gracias, eres la mejor. Subaru embozó una enorme sonrisa y levanta su pulgar en señal de aprobación, una acción marca registrada de la familia Natsuki. Luego de esto, el pelinegro se volvió a sentar la camilla donde anteriormente se encontraba descansando, luego se inspecciona a sí mismo, buscando cualquier señal de alguna herida residual, pero por más que busco, no encontré ninguna. Increíble, no tengo ni un rasguño. La magia de verdad que es conveniente. La sirvienta pelirroja notó las acciones del chico y supuso lo que éste estaba buscando. Ayer, luego de que tuviste tu altercado con Basil-sama, madre le ordenó al sanador del castillo que te tratara como era debido. Él hizo un gran trabajo, como puedes ver, intentando procesar las palabras de su amiga. Subaru no pudo hacer otra cosa sino sorprenderse hasta el punto de la incredulidad. Ese monstruo ordenó que me curaran. Y espera, Basil. ¿Qué pasó con ese tipo? Oh, espera, es cierto, yo me maté. Subaru abrió los ojos en grande, su cuerpo empezó a temblar levemente, dirigiendo su mirada hacia sus manos. Estaban totalmente limpias y suaves, sin ningún signo de heridas, pero a pesar de eso sentía como si un líquido caliente las estuvieran manchando. Metafóricamente, sus manos estaban ahora manchadas con sangre y no era la suya. En esos momentos la culpa invadió su mente. Nunca quiso hacerlo, nunca quiso matar a nadie, nunca le hizo daño a nadie antes, pero entonces ¿por qué? Porque después de todo aún así tuve que hacerlo. Él amenazó mi vida, él me mató una vez. Él se lo merecía. Pero aún así no quería hacerlo. Rista notó que Subaru temblaba y se preocupaba un poco, entonces acercándose al colocó una mano en su hombro y con voz preocupada preguntó. Subaru, ¿estás bien?
Estás temblando. El audito aún temblando, negado con la cabeza, sus ojos inyectados en sangre, amenazaban con volver a derramar lágrimas de ellos y con voz quebrada admitió lo que le sucedía. Rista, y yo lo maté, me maté a ese tipo, y yo no quería hacerlo, pero no tuve opción, él iba a matarme y no supe qué hacer, no puedo creer lo que yo no soy así. La sirvienta se mostró triste y comprensiva al ver a su amigo torturándose a sí mismo, ella a pesar de su actitud amable y comprensiva, sabía muy bien cómo era la vida en ese lugar, ella vio decenas de nuevos compañeros ir y venir, todos muertos por las crueles leyes que regían la organización, ella misma podría considerarse afortunada, Capella tenía cierta predilección hacia su persona, aunque la razón de ese favoritismo enfermará hasta el núcleo a la pelirroja, ella no juzgaría nunca a su amigo, después de todo, como una pecadora como ella podría atreverse a hacer eso. Subaru, sé que es difícil, la vida en este lugar es cruel y despiadada, pero lo hiciste lo que debías hacer, no te juzgaré ni nada de eso. Subaru solo posó sus manos sobre su rostro, apretando fuertemente intentando que esta culpa lo estaba matando por dentro desapreciara, pero no estaba funcionando. Subaru negaba repetidamente con la cabeza mientras la desesperación se corroía su alma, no solo era la culpa de haber matado a alguien, sino los sentimientos tan asquerosos que lo poseyeron en ese momento. No lo entiendes, Rista, cuando Basil estaba herido en el suelo, me empecé a sentir bien, era un sentimiento tan nuevo, me sentía grande y poderoso, ver sus ojos aterrados me llenó de satisfacción, quería darle su merecido, quería que sintiera mi dolor, quería venganza, al fin podía ser yo el que lo berría hacia abajo, era tan embriagador, pero eso me hace sentir aún más horrible, ¿cómo pude pensar así? Es casi como si me estuviera convirtiendo en él, en un monstruo sediento de sangre y eso me da mucho miedo. Rista, ¿qué está mal conmigo? Subaru agachó la cabeza, intentando esconderse como pudo de la triste mirada de la sirvienta, esta misma no dijo nada por unos segundos, aún después de todo lo que el pelinegro dijo, su expresión no vaciló en ningún momento, ella al igual que el chico, se sentía extremadamente culpable por sus acciones en el pasado, se sentía culpable por la muerte de miles de personas ese trágico día que cayó en las garras de madre, incluso se podía sentir identificado con los sentimientos del chico, después de todo, eres igual a mi Subaru. Luego de una breve reflexión, su rostro expresó una abrumadora determinación, ella no dejaría que otra persona como ella, su amigo, siguiera pensando así de sí mismo. Rista se arrodilló levemente, colocando su rostro a la misma altura que el de Subaru y lo miró con una llameante determinación. Subaru, por favor mírame. El mencionado, todavía con su mente hecha un lío, se estremeció por la seriedad en la voz de su amiga. Supongo que hasta aquí llegó nuestra amistad. ¿Me verá como un monstruo después de lo que le dije? Lentamente Subaru levantó la cabeza y miró directamente a los hermosos ojos morados de Rista, el poder en la mirada de la mujer lo sorprende enormemente, casi haciendo desviar la mirada, pero la sirvienta no se lo permitió y habló con voz firme. Escucha Subaru, tú no eres un monstruo, no estás ni cerca de serlo, tal vez no haya interactuado mucho tiempo contigo, pero el poco tiempo que llevo de conocerte me ha demostrado que eres una buena persona. El día de ayer en la cocina, cuando apareció Basil-sama, preferiste enfrentarlo solo a dejar que yo saliera lastimada, eso no es algo que haría un monstruo, ¿o sí? Luego de recitar sus palabras, la sirvienta pelirroja esbozó una enorme sonrisa, los ojos del pelinegro se abrieron como platos tras oír lo dicho por su amiga, pero antes de que este si quisiera pudiera refutarla, Rista siguió con su monólogo. Hasta apenas un año, yo vivía tranquilamente con mi familia en Boyachia, mi padre era un comerciante muy reconocido en el imperio, incluso tenía conexiones con el emperador Vincent, al tener tanta influencia no se esperaron ciertas ofertas maliciosas, madre contactó con mi padre y le ofreció hacer una alianza, él le daría información del imperio Boyachia además de recursos raros que solo se conseguían en el imperio, a cambio madre le ofrecería protección y servidumbre, mi padre sabía que hacer tratos con ella estaba mal, sabía las posibles consecuencias de unirse a madre, pero aún así lo hizo. Durante casi 3 años mi padre trabajó haciendo tratos bajo la mesa con madre, pero como era de esperarse su asociación con ella fue descubierta eventualmente. Subaru escuchaba atentamente aún desconcertado por el relato de su amiga. Rista mostró una mirada melancólica mientras seguía con su relato, el chico sabía que ahora mismo le estaban contando algo muy personal y que no debía interrumpirla por nada en el mundo, por lo que dejó a la sirvienta seguir. Cuando el emperador se enteró de la traición de mi padre, envió a uno de sus generales divinos en busca de mi padre y por ende de toda nuestra familia, pero mi padre no quiso dejar que nos atraparan, fue entonces que decidió que huiríamos.
del país, como Kararagi estaba muy lejos y era prácticamente imposible pasar las fronteras de Lugúnica, mi padre decidió que Gusteko era la única opción para escapar. Él quería buscar refugio en alguna de las bases de madre y tal vez lograr rehacer nuestras vidas. Viajamos durante días, pasamos por muchísimos peligros, pero logramos pasar la frontera. Cuando llegamos a Gusteko, fuimos interceptados por una guarnición de caballeros sagrados. Mi padre consiguió que nos escoltaran a la ciudad más cercana, Inorandum. Cuando llegamos al lugar, mi padre tomó la peor idea posible. Quiso exponer a madre con los caballeros sagrados. Pensó que si lo hacía, se desharía de ella y a la vez lo verían como una especie de héroe. Él no le había dicho esto a nadie, excepto a mí. El rostro de Rista se fue tornando cada vez más triste mientras más contaba su historia. Subaru sabía muy dentro de él, que este relato no terminaría bien, pero siguió sin interrumpir a su amiga. Yo sabía lo que mi padre quería hacer, sabía qué pasaría si las cosas salían mal, pero en mi interior quería ver a esa mujer que condenó a nuestra familia a pagar por todo lo que hizo. Qué tonta fui ese día. Estoy segura que si hubiera hablado con él lo podría haber convencido de hacer tal locura. Pudo hacerlo, pero no lo hice y con mi inacción y mis estúpidos pensamientos de venganza terminé condenando a mi familia y a toda la ciudad. La sirvienta agachó levemente la cabeza, las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos, pero a pesar de lo difícil que le era seguir contando su pasado, aún así lo estaba haciendo por su amigo. Nikita-sama trabajó como sirvienta de mi padre en esos momentos. Madre se la había ofrecido como parte de su alianza. Ella se entera de lo que mi padre quería hacer y también supo que yo estaba de acuerdo con él. Ambas éramos muy buenas amigas, pero supongo que sintió que la traición al no haberle dicho nada de lo que planeaba mi padre. Nikita-sama rápidamente informó a Madre Capella sobre los planos de mi padre, y en menos de medio día, toda la ciudad fue destruida por el culto de la bruja. Mi familia fue asesinada y yo sobreviví. Fui la única que quedó con vida ese día. Era tan cobarde que preferí unirme a madre, que morir como lo hizo mi familia. En mis manos está la sangre de todas las personas que murieron ese día. Entonces dime, Subaru, ¿te parece un monstruo? Subaru se quedó sin palabras. La historia que había escuchado era simplemente demasiado para él. No tenía ni idea por lo que había pasado la sirvienta. ¿Acaso él tenía el derecho de quejarse después de todo lo que había escuchado? ¿Como siquiera él podría atreverse a hacer eso? Él no era un tonto, o al menos no tanto. Sabía muy bien lo que quería lograr Rista contándole todo esto y pareció funcionar de maravilla. ¡No! Tú no eres un monstruo, Rista-tan. Tú increíble eres amable, eres comprensiva, eres mi amiga. Nunca vuelves a llamarte de esa forma. El pelinegro habló olvidando momentáneamente todos los sentimientos de culpa que lo aquejaban y miró seriamente a su amiga pelirroja, esta solo levemente, y dijo: entonces creo que ya somos. Segundo, el pelinegro no supo qué decir y solo soltó un largo suspiro de cansancio, negando repentinamente con la cabeza levemente leve. No tenemos remedio, ¿verdad? La sirvienta se rió ligeramente, aún con unas cuantas lágrimas en sus mejillas. No, no lo tenemos. El pelinegro y la pelirroja compartieron unas cuantas risitas entre ellos. Ambos parecieron darse cuenta de la tarea de apoyar sus cargas el uno en el otro. Mientras los dos adolescentes compartían un hermoso momento, un tercer espectador los observaba con una sonrisa divertida desde el marco de la puerta. Ara, son todos unos tortolitos, ¿no? Ambos voltearon alarmados hacia el origen de la nueva voz en la habitación. Observaron que recostada contra el marco de la puerta, se encontró la asesina más famosa de la nación. Elsa Granier los observaba con sus ojos amatistas desbordando en diversión. Su presencia arrepentida no solo alarmó a los dos adolescentes, sino que los tres espíritus contratados del pelinegro se materializaron en un instante con la intención de proteger a su contratista. No hay necesidad de ponerse violentos ahora. Qué grosero de tu parte recibir a una dama de forma tan hostil. Subaru Kung Fu Subaru, sabiendo que contra esa mujer ninguna resistencia funcionaría, decidió calmar a sus espíritus no queriendo hacer enojar a la dama de negro. Elsa-sama, es un gusto verla. ¿Necesita algo? La pelirroja, un poco nerviosa, decidió regresar a su modo de sirvienta profesional ante la presencia de su superior. La asesina pelinegra solo amplía su sonrisa por el cambio tan arrepentido de actitud de Rista, pero aún así decidió dar a conocer el motivo de su llegada. Eres demasiado formal a veces, Rista-chan. Bueno, dejando eso de lado, vine porque madre mandó a llamarte Subaru-kun. Ayer hiciste un lío en el castillo, incluso mataste a ese imbécil. Te agradezco eso, Fuzu, pero bueno, ya que mataste a un iniciado en defensa propia, eso es meritorio de un ascenso. Subaru abrió ampliamente sus ojos cafés,
Por todo lo que había sucedido en esos 3 bucles infernales, al chico se le había olvidado por completo lo que Luke le había revelado en el pasillo: si mataba a un iniciado en defensa propia siendo un sirviente, eso haría que lo ascendieran. Todo era más claro para él en esos momentos, pero antes de que siguiera divagando en sus pensamientos, Elsa habló nuevamente. ¿Qué estás esperando? Si nos tardamos mucho, madre podría enojarse y bueno, tú ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Subaru-kun, la mujer, le sacó la lengua al pelinegro en gesto burlón, lo que automáticamente encendió las alarmas en su cabeza. El parásito, su lengua, ese monstruo rubio riéndose de él, sin mediar nada más. Subaru se levantó de su silla y rápidamente se colocó al lado de Elsa. Esta casi se ría a carcajadas por la nueva actitud del chico, pero se lo guarda para ella misma. Ahora sí nos entendemos, vamos, sígueme. Mientras Elsa comenzaba su camino, el chico volteó a ver a la sirvienta una última vez. Rista lo despidió con una sonrisa angelical en propias palabras de Subaru y habló. Buena suerte, Subaru, e intenta no molestar a madre esta vez. El pelinegro solo le devolvió la sonrisa y siguió su camino. Lo prometo. Dentro de un enorme salón ubicado en una ostentosa mansión al este de la capital del reino dragón de Lugúnica, se encontraba un adulto joven vestido con ropas bastante llamativas. Su rostro, decorado con su siempre excéntrico maquillaje de payaso, sostenía una pequeña taza de té en su mano, mientras esbozaba una misteriosa sonrisa. El hombre era flanqueado por 3 personas, 3 mujeres vestidas de sirvienta francesa. Lo observaban mientras tomaba su té. Una de las sirvientas se trataba de una hermosa mujer de cabello largo color dorado pálido, sus ojos eran verdes como las esmeraldas. Su rostro reflejaba una ligera curiosidad al ver la nueva animosidad que su maestro había estado demostrada durante el transcurso del día. Al lado de la sirvienta más alta se encontraba una chica bastante más baja. Su cabello era de color azul cielo, era corto y tenía un corte recto que cubría su ojo derecho. Llevaba un broche de color magenta en forma de flor a un lado de su cabello. Al igual que su cabello, sus ojos también poseían el mismo color azul cielo, pero por alguna razón se veían vacíos. A diferencia de su compañera rubia, la chica peliazul no mostraba ninguna emoción visible en su rostro, casi pareciendo el rostro de una muñeca. Finalmente, a su lado, se encontraba una chica que podría describirse como el mismo reflejo de la peliazul. Tenían la misma altura, el mismo corte de cabello, y el mismo, lo único que las diferenciaba era su color de cabello y ojos. La mencionada poseía un cabello de color rosa claro, a diferencia de su gemela, su flequillo cubría su ojo izquierdo. La chica mostraba cierto desconcierto en su mirada. Ella recordaba perfectamente cómo apenas el día de ayer su maestro había estallado en cólera, pero ahora su actitud era mucho más relajada y hasta se podría decir que el hombre se encontraba muy contento. Como siempre, tu té es excelente, Frederica. Sí, así el hombre con apariencia de payaso habló con un peculiar acento alargando las palabras. La sirvienta rubia de nombre Frederica, al oír los elogios de su amo, solo hizo una ligera reverencia. Me alegra que le guste, Rosua Al-sama, me seguiré esforzando para ofrecerle el mejor té. Luego de dejar su taza ahora vacía sobre la mesa, inspeccionó la habitación y notó una silla vacía a su lado. Luego volvió a hablar. ¿No te había enviado a buscar a Beatriz, eh? La sirvienta peliazul solo disculpó agachando la cabeza levemente. Lo lamento, Rosua Al-sama, me fue muy complicado encontrar a Beatriz-sama. El día de hoy no estaba muy deseosa de recibir visitas, por lo que rechazo al instante la invitación a comer. Lamento mi inutilidad. La sirvienta de pelo rosa se detuvo a su lado, solo la miró levemente triste. A ella nunca le gustaba cuando su hermana menor se despreciaba de esa forma a sí misma, todo porque ella no pudo conservar ese maldito cuerno. Oh, no te preocupes, seguramente vendrán mañana. Después de unos segundos, la sirvienta pelirrosada decidió hablar. Rosua Al-sama. Dime, Ram, ¿qué sucede? La nombrada como Ram solo prosiguió con su pregunta ante las miradas curiosas de su hermana y su amiga. Si no es mucha molestia preguntar, ¿qué es lo que lo tiene de tan buen humor el día de hoy? La sonrisa de Rosua Al se amplía visiblemente ante la pregunta de su sirvienta y contestó con voz alegre. Oh, no es nada, solo he recibido una muy buena noticia. Ram solo entrecerró levemente los ojos. Ella tenía una leve idea de dónde vinieron estas buenas noticias de las que hablaba su maestro. Debe ser ese maldito libro. Rosua Al-sama, ¿por qué te fuerzas tanto en seguir el libro de esa bruja?
Mientras la sirvienta pelirrosa se perdía en sus pensamientos, el mago de la corte estaba teniendo los suyos propios. Subaru-kun ya superó su primera prueba, solo debo esperar un poco más, la familia real desaparecerá pronto y tendré que encontrar a esa semielfa, pronto maestra Echidna, ese maldito dragón morirá y nos reuniremos una vez más. Frente a una enorme puerta de madera, se encontraban parados dos personas, Elsa y Subaru aguardaban a que las puertas se abrieran y así al fin reunirse con madre. Para el pelinegro esto ya era un déjà vu de su primer día en ese lugar y se encontraba extremadamente nervioso y mirada aterrado por lo que le depararía al otro lado de esa puerta. Luego de esperar unos segundos, la puerta fue abierta por una persona familiar para ambos. Luke Schneider los observaba con una seria, el hombre se movió a un lado dejándolos pasar y luego de que ambos entraron, cerró la puerta y se movió junto a ellos en dirección al trono. Justo como Subaru lo recordaba, la misma sala gigantesca con poca iluminación y de nueva cuenta, frente a él, el mismo trono lujoso y sentado en él estaba el material de sus pesadillas, la aterradora mujer rubia de ojos carmesí lo observaba con una sonrisa asquerosa. En su rostro, sus ojos como de costumbre solo se mostraban desdén, como si su declarara que ninguna existencia era digna de ser observada por ellos. Mientras más se acercaba al trono, notó que además de algunos cultistas al fondo de la habitación, también se había otra persona con ellos, alguien a quien Subaru nunca había visto. Parada justo al lado del trono de capella, se encontraba una mujer alta de pelo morado y ojos rojos, vestía un traje que le recordaba al de una secretaria de color rojo, además de llevar algo parecido a una boina roja sobre su cabeza. El rostro de la misteriosa mujer denotaba el de alguien que se encontraba extremadamente aburrido, casi como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. Cuando Subaru llegó lo suficientemente cerca del trono, se arrodilló, recordando muy bien su último encuentro con madre. Elsa y Luke también siguieron el ejemplo del chico y se arrodillaron ante Capella. Esta misma solo amplió su sonrisa y dijo: «Oh vaya que inesperado». El patético saco de carne aprendió un poco de etiqueta. «Es bueno que conozcas tu lugar, justo bajo mis hermosos y delicados pies, jajaja, espero que esté enterado de por qué te mandé a llamar, no voy a perder mi aliento explicándole a un insecto». Subaru ahora recordaba la forma tan repulsiva en la que hablaba esta mujer, pero decidió no volver a dejarse llevar por sus emociones y humildemente respondió: «Así es Capella-sama, Elsa-san me explica la razón por la que me llamaste bien, eso me ahorra muchas molestias. El día de ayer mataste a ese imbécil sin educación, en las catacumbas del castillo, no voy a negar que tu triste y patético insecto me ha sorprendido un poco, no pensé que pudieras sobrevivir más de un día en este lugar, eso puede significar dos cosas, o mis iniciados son todos unos trozos de carne patéticos que no pueden ni siquiera matar a un perro como tú, o por otro lado, tal vez mi hermoso ser te subestimó». Subaru tragó saliva, aún un poco consternado por saber a lo que quería llegar la mujer frente a él. «Bueno, en todo caso, tu cuerpo reboza de miasma de la bruja, lo que puede significar que eres uno de los míos, tal vez seas orgullo. Si ese es el caso, entonces vas a ser mucho más útil para mí que un simple esclavo sin valor. Entonces ahora que mataste a un iniciado, ahora tú eres uno, eso significa que serás entrenado en el asesinato. Te llama aquí porque voy a decir quién te va a entrenar». Con un solo gesto de sus manos, Elsa, Luke y la misteriosa mujer pelimorada se colocaron en fila justo frente a Subaru. Este mismo todavía estaba analizando todo lo que le dijo Capella. «Entonces uno de ellos me va a entrenar. ¿No puedo tener un jodido descanso?». Esos eran algunos de los pensamientos del pelinegro. «Mi nombre es Sakura Element, me conozco como la maestra de insectos, me especializo en el asesinato silencioso utilizando mis avispas de mana». La mujer pelimorada se presentó casi con desgana, su aburrimiento era casi contagioso, pero al chico le llamaron la atención las llamadas avispas de mana, tal vez serían algo interesante de presenciar. «Mi nombre es Luke Schneider, me conozco como el fantasma, me especializo en el uso de la magia Jin para el asesinato y el espionaje». Ahora le tocó el turno al pelinegro. Subaru lo conoció un poco debido a sus interacciones antes del inicio de sus bucles. Internamente el chico estaba agradecido con Luke, ya que este le había dado la información necesaria para saber cómo sobrevivir en este lugar. Además él tenía la misma afinidad mágica que el asesino pelinegro, tal vez él podría ser un maestro indicado para él. Espera. Que no Basil era su aprendiz.
Mi nombre es Elsa Granier, me conocen como la cazadora de entrañas, me especializo en el combate directo, prefiero el asesinato que el espionaje si me lo preguntas, especialmente si puedo ver algunas entrañas. La asesina de ojos morados se relamió los labios, y Subaru lo supo en ese momento, si definitivamente no quiero que Elsa me entrene. Luego de que las presentaciones terminaran, Capella volvió a hablar en tono autoritario. Y bien, ¿quién de ustedes se ofrece a entrenar a esta basura? Tenga en cuenta que podría ser otro caso como el asqueroso de Roy, entonces necesito que lo entrenen hasta sacar el máximo potencial. Después de todo, no quiero hijos inútiles entre mis filas. Sakura ni siquiera hizo el mínimo intento de ofrecerse a sí misma, dejando con cara de póker tanto a Capella como a Subaru. Esta mujer sí que está aburrida, ¿no? Luego, cuando Elsa se disponía a levantar la mano, Luke rápidamente se le adelantó. Yo me ofrezco, madre. Rista me informó que el chico posee una afinidad por la magia Yin, además de que él mató a mi anterior aprendiz, es justo que él lo reemplace, le aseguro que esta vez no fallaré con el entrenamiento. Capella con una sonrisa satisfecha solo hizo un gesto con la mano, aceptando la petición de su hijo. Bueno, eso era lo esperado, entonces hijo mío, te encargo a esta basura, quiero ver resultados pronto, no quiero tener que castigarte por tus errores, ¿está claro? Luke solo se arrodilló y se asienta con la cabeza. Totalmente claro, madre, no te fallaré esta vez. Luego de esto el asesino pelinegro se levantó, mientras caminaba hacia Subaru, Elsa mostró leve molestia en su cara al perder una oportunidad tan divertida, mientras que a Sakura le daba igual la situación. Entonces Subaru Natsuki, ahora eres un iniciado y yo soy tu maestro. Bueno, ese fue el capítulo 8 de mi fic, además del inicio del arco 2, espero que les haya gustado, tal vez en este capítulo no haya habido acción, pero prefiero que sea así, cualquier recomendación me la pueden dejar en los comentarios, los leeré todos. PTT. Un gran saludo para Emanuel Bermúdez, el cual ha mostrado un gran apoyo a mi historia, espero que te siga gustando. PTT 2. Te gane la carrera Dark Smash. D.